Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Learn Spanish with Hispanic Horizons. Espero que estéis súper bien. Hoy vamos a aprender a pedir y dar direcciones. Este es un contenido de nivel A2. También para poder dar direcciones vamos a aprender algunos lugares de la ciudad, ¿no? Seguro que muchos de estos lugares ya los sabéis, pero bueno, siempre es bueno repasarlos y siempre podemos aprender muchos otros nuevos. Lugares de la ciudad. Comenzamos con la panadería. ¿Qué hacemos en la panadería? En la panadería compramos pan. La peluquería. En la peluquería nos cortamos el pelo, por ejemplo. En el restaurante podemos comer o cenar solos o con nuestros amigos, con nuestra familia. En una tienda de ropa compramos ropa. En la carnicería compramos carne. En la cafetería podemos ir a tomar un café, por ejemplo. En la frutería compramos fruta. En la floristería compramos flores. En la tienda de música podemos comprar instrumentos musicales, como por ejemplo un piano o un violín, una guitarra, etc. En correos enviamos cartas y paquetes. En la estación de bomberos, los bomberos se preparan para apagar incendios. En el hotel nos alojamos cuando viajamos. Hospital. Vamos al hospital cuando estamos enfermos. Comisaría. Los policías trabajan en la comisaría. Biblioteca. Leemos y consultamos libros en la biblioteca. Supermercado. Compramos comida y otros productos en el supermercado. Es un lugar al que vamos con mucha frecuencia. Centro comercial. En un centro comercial compramos todo tipo de cosas, porque en los centros comerciales hay muchas tiendas que venden productos muy diferentes, ¿no? Desde tiendas de ropa hasta tiendas de comida, supermercados, zapaterías, etc. El cine. Vamos al cine a ver películas. Farmacia. Vamos a la farmacia a comprar medicinas. Por ejemplo, si estamos enfermos, podemos comprar las medicinas en la farmacia. El banco. Vamos al banco a sacar y a depositar dinero. El colegio. Vamos al colegio, a clase, cuando somos niños, para aprender diferentes cosas. Aparcamiento. Podemos aparcar el coche en el aparcamiento. Museo. Vamos al museo a ver obras de arte. Universidad. Vamos a la universidad a estudiar una carrera. Parque de atracciones. Vamos al parque de atracciones a montar en las atracciones. Piscina. Vamos a la piscina a bañarnos y a tomar el sol. Asilo de ancianos. Vamos al asilo de ancianos a visitar a los ancianos. A veces algunos ancianos están ahí y no tienen familia o no tienen a nadie que les cuide y es bueno ir a visitarlos y hacerles compañía. Iglesia. Los cristianos rezan en la iglesia. Mezquita. Los musulmanes rezan en la mezquita. Los hindúes, budistas y otros rezan en el templo. Bueno, pues ya acabamos de repasar o estudiar algunos de los lugares importantes en una ciudad. Ahora que ya hemos repasado este vocabulario, vamos a aprender a pedir y dar direcciones. Para pedir, como ir a un lugar, podemos usar frases como ¿cómo se va a? O ¿dónde está? Por ejemplo, buenos días, por favor, ¿me puede decir cómo se va a la farmacia? ¿Ves? Me puede decir cómo se va, ¿vale? Es una de las maneras de pedir direcciones. Y ahora que ya hemos repasado los lugares y cómo se pregunta dónde ir a un sitio o cómo se piden direcciones, vamos a aprender algunas estructuras básicas para dar direcciones. Por ejemplo, ve recto, sigue recto. Gira a la izquierda. Gira a la derecha, al final de la calle, en la esquina, al lado de, entre, enfrente de. Ahora practicamos con un diálogo de verdad. Tú preguntas a alguien, buenas tardes, por favor, ¿para ir al museo? Tú estás aquí y el museo está aquí. Para
Para ir al museo, ve recto y gira en la tercera boca calle a la izquierda. El museo está aquí y está al lado del parque. Vamos con otro ejemplo. Tú preguntas a alguien: buenos días, por favor, ¿me puede decir dónde está la tienda de ropa más cercana? Ahora tú estás aquí y la tienda de ropa está aquí. Entonces, alguien te responde: hola, buenas. Hay una tienda de ropa bastante cerca. Ve recto y gira en la segunda boca calle a la izquierda. Sigue recto y allí encontrarás una tienda de ropa al final de la calle. Aquí está la tienda de ropa. La tienda de ropa está entre la parada de metro y Correos. Está entre estos dos sitios. Vamos con otro ejemplo. Tú preguntas: hola, ¿me puede decir cómo se va al parque de atracciones? Ahora tú estás aquí y el parque de atracciones está aquí. Alguien te contesta: el parque de atracciones está muy cerca. Simplemente ve recto y lo encontrarás a tu derecha. Está enfrente del museo. Aquí está el museo y aquí está el parque de atracciones. Entonces, el parque de atracciones está enfrente del museo. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarnos y por seguirnos. Y no te olvides de suscribirte, de darle al like. Y si tienes cualquier duda, si tienes sugerencias o si quieres practicar, no tienes más que escribir en los comentarios y aquí estamos para ayudarte. Hasta pronto.